Newton Raphson. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con el método del Newton Raphson? Vamos a trabajarlo igual que el método de punto fijo, ¿cierto? El método del punto fijo y el método de Newton Raphson trabajan exactamente igual. ¿Cuál va a ser la principal diferencia, muchachos? Que vamos a utilizar es una recta tangente, una recta perpendicular a la... Vamos a utilizar una función que es perpendicular a la función que deseamos encontrarle un cero. ¿Por qué? Porque el cruce entre esa recta función tangente y la función que tenemos nos va a dar el cero. ¿Sí? Que es lo que muestran acá. Entonces, observen, muchachos. Si lo ven acá, este cruce, ¿cierto? Nos va a permitir, ¿cierto? Calcular el cero, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Esta función, como es perpendicular, ¿cierto? Como es tangente a la que estamos trabajando, ¿qué pasa? Podemos relacionarlo con las pendientes. ¿La pendiente de una función qué es? ¿Cómo podemos obtener la pendiente de una función? Es la razón de cambio de la función con respecto a la variable independiente. ¿Qué sería? La derivada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Nosotros podemos, ¿cierto? Hallar el siguiente punto de la siguiente manera, ¿cierto? Si ustedes observan, si utilizamos la función, entonces, empezamos en este punto inicial, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí vemos, la función nos va a dar el cruce, ¿cierto? La función tangente nos va a dar el cruce de esa, o sea, la función tangente se cruza en el punto x y con la función que deseamos encontrar el cero. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Trazamos una recta que es tangente, es decir, que tiene la misma pendiente que la función que estamos trabajando. ¿Estamos allí? Y tomamos el punto en el cual se cruza con cero, que sería el punto xy más 1. ¿Qué busca esto, muchachos? A medida que nos acercamos, observen este punto a quién corresponde. Si evaluamos la función objetivo, si evaluamos la función objetivo en el punto xy más 1, ¿dónde terminamos? ¿Qué valor nos va a dar? ¿Dónde nos da? Nos da aquí, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a cruzar, volvemos a hacer una recta tangente, ¿cierto? Entonces, si hacemos una recta tangente allí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Miren hacia dónde estamos aproximando. ¿Ya lo ven? Entonces, nos da este nuevo valor, ¿sí? Este valor de aquí, ¿sí? ¿Y qué valor nos da en la función de objetivo? Nos da este valor de aquí que voy a marcar con verde, ¿sí lo ven? Nos da este valor de aquí. Y ahora, si vuelvo a cruzar una recta tangente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Hacia dónde se aproxima? Hacia el cero, ¿lo ven? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué pasa? El método del punto fijo, pues tiene el problema de que, la puede diverger. Si escogemos mal x0 o si el crecimiento de las funciones, o sea, si una función me lleva el x para un lado y la otra me lo lleva para el otro lado, ¿sí? El x no va a poder encontrar la raíz, puede quedarse oscilando o diverger hacia el infinito, ¿cierto? O sea, el x sigue creciendo o decrece indefinidamente. Con este método, ¿cierto? Siempre y cuando la función sea derivable, vamos a encontrar el cero mediante aproximación con rectas tangentes. Ya ven cómo, bueno, gráficamente, ¿vieron cómo funciona el método? Ahora bien, muchachos, me corrijo algo que dije, que yo era perpendicular, no, es paralela. Es paralela, me equivoqué allí, es paralela. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Nosotros podemos hacer una relación, ¿cierto? Dado que la recta tangente va a tener una característica. En el punto tal, o sea, en este punto, va a tener la misma pendiente que la función o sea, en este punto la función tiene una pendiente A, ¿sí? La recta tangente va a tener la misma pendiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer una relación geométrica. Si ustedes observan aquí, esta es la función, ¿cierto?
esta función, esta altura, ¿cuánto vale, muchachos? Esta altura desde 0, ¿cuánto vale? ¿Por qué vale f de x sub i menos 0? ¿Por qué vale f de x sub i menos 0? Esta altura aquí, en este punto. Porque exactamente, porque es nuestra función objetivo evaluado en x sub i, el x sub i inicial, podemos decir, x sub 0. ¿Sí? Que eso lo ve de una iteración de i a una iteración i más 1. Entonces, si vale por ejemplo 5, ¿cuánto es la diferencia hasta 0? Pues 5 menos 0. Vale, listo muchachos. Entonces, esta altura de aquí es f de x sub i, ¿cierto? Voy a borrar las rectas que hice de más, para darlo un poco más claro. Uy, rayo y vuelvo a rayar. Bien muchachos, entonces miren este segmento de aquí, ¿cierto? Entonces cham, entonces x sub i, ¿cierto? Entonces observen acá, si la recta tangente, ¿qué nos interesa buscar de la recta tangente? Su cruce por 0, ¿cierto? La idea es buscar mediante rectas tangentes sucesivas el cruce por 0. Entonces el cruce por 0 está dado por una coordenada xy más 1 que no conocemos, ¿cierto? Entonces, muchachos, esta diferencia entre estos dos, ¿qué nos da? xy menos xy más 1, suponiendo pues que es hacia atrás. Igual funciona si fuese hacia adelante. Y muchachos, ¿esto qué nos forma? ¿Qué nos forma eso? ¿Este qué tamaño tiene? f de x sub i, ¿y qué tamaño tiene este? Voy a subirlo un poco. Esto nos forma un triángulo, ¿sí lo vieron? xy menos xy más 1, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Ah, bueno, esta coordenada aquí, esta coordenada, vamos a mirar las coordenadas. ¿Qué coordenada tiene este punto? ¿Qué coordenada tiene este punto, muchachos? Tiene coordenada f, sería x sub i, f prima, f o f prima. Porque resulta que la derivada y la función tienen el mismo valor aquí, porque cruzan, ¿sí? Es la intersección. Voy a utilizar f prima de x sub i para mayor conveniencia. Esta posición de acá, ¿qué es? Sería xy, ¿qué? 0. ¿Y esta qué posición sería? xy más 1, 0, ¿cierto? Entonces, muchachos, mediante equivalencia de triángulos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Podemos decir que f' de x sub i, ¿a qué sería igual? ¿Cierto? Entonces, de aquí va a salir lo siguiente. Hacemos la relación. Esperen, yo miro acá. Esperen, miro una cosa. Esta es la relación entre estos dos. Esperen, yo miro algo, muchachos. Ah, muchachos, no, qué pena con ustedes. No, esto tiene coordenadas f de x sub i, qué pena con ustedes. No, la recta tangente no es la derivada, estoy loco. Muchachos, sencillamente que aquí la pendiente de la función en este punto es la función la derivada evaluada en el punto x sub i. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la derivada de esto, ¿cierto? ¿La derivada qué es? El cambio de x, perdón, el cambio de y sobre el cambio de x. O sea, la derivada la podemos escribir, ¿cierto? F' de x sub i, que es la pendiente, la podemos mirar como el cambio de x sobre, perdón, el cambio de y sobre el cambio de x, delta de x, ¿sí? Entonces, muchachos, el cambio de y, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? El cambio de y estaría dado por
f de x sub i menos 0, si es que es representado por este cateto de acá, ¿sí? Sobre el cambio de x. ¿Cuánto vale el cambio de x? xy menos xy más 1. ¿Sí? Recuerden que la derivada les va a dar la relación de cambio o la pendiente de la función. Recuerden que la pendiente de la función es una relación de cambio. ¿Sí? Entonces, fx sub i sería la relación de cambio en y sobre la relación de cambio en x. ¿Sí? Bien, muchachos, y aquí sale esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a despejar. Entonces, ¿qué nos va a dar? Que xy más 1 va a ser igual a xy menos xy dividido la derivada de la función evaluada en xy. ¿Esto qué nos va a dar? El cambio en x. ¿Sí? ¿Qué buscamos acá, muchachos? Desplazarnos de dónde a dónde. De aquí hacia acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la recta tangente, o sea, buscamos desplazarnos de un punto xy, ¿cierto? A un punto xy, 0, aprovechando la función tangente. Porque la función tangente tiene su cruce por 0 ¿en dónde? En xy más 1, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, muchachos, como les mostré ahora, si uno sigue evaluando con rectas tangentes, ¿qué va pasando? ¿Hacia dónde nos aproximamos? Hacia la raíz. ¿Tienen preguntas sobre este método, muchachos? Acá y finalmente acá. Entonces, ese método nos permite, muchachos, nos permite hallar la raíz mediante una aproximación utilizando otra función que uno no sabe que si va a converger o diverger, sino utilizar una aproximación sabiendo de que uno se puede aproximar hacia dónde, hacia la raíz utilizando esta técnica, ¿sí? Ahora bien, ¿qué desventajas le ven? ¿Qué problemas podrían haber? Hay dos problemas potenciales de este método. No, el costo no. Hablemos desde el punto de vista matemático. Muchachos, pueden haber, por ejemplo, yo puedo tener un problema. Yo puedo tener un problema. Que la derivada sea 0. Muy bien. Entonces uno debe cuidarse de eso, ¿sí? Y segundo, que la derivada no se pueda calcular. Si usted no puede calcular la derivada, ¿sí? Si usted no puede calcular la derivada, no puede aplicar este método. No siempre se puede aplicar la derivada. Muchachos, ¿preguntas? Pues lo traté de explicar lo mejor que pude. Espero me hayan entendido. ¿Usted dice que no? No, pues yo vuelvo a explicar esto si es necesario las 4 horas. Lo que pasa, muchachos, es que ¿sí me entendieron lo de la recta tangente? Entonces, ¿qué pasa? Es una recta que se cruza con, iniciamos con el punto x sub i, ¿cierto? Iniciamos con el punto x sub i. Iniciamos aquí. La función evaluada en x sub i, pues tiene un valor dado, ¿cierto? Que es aquí. La recta tangente es aquella que se va a cruzar con ese punto. Es una recta, ¿sí? Se llama recta tangente. Ahora bien, esa recta tangente pues se va a cruzar en un punto con 0, ¿cierto? Que es aquí, ¿sí lo ven? Esa recta tangente se va a cruzar con un punto dado en x acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, muchachos, ¿esto qué nos forma? Un triángulo, ¿cierto? Entonces nos forma un triángulo. El cateto inferior, ¿qué valor tiene? X sub i, que es este tamaño. ¿Y el tamaño de acá cuál es? ¿Cómo así? O sea, el de acá parece que es x, coma x sub i más 1. Y el del lado derecho. En la figura. Coma x sub i, sí. Porque usted está pintando ese triángulo que forma de.
Ah, sí. Lo que yo escribí está trocado. Entonces, por ahora ignoremos sencillamente que este cateto tiene tamaño x sui menos x sui más 1, ¿cierto? Estamos ahí. Entonces, muchachos, en este punto, ¿cierto? La derivada de esta función evaluada en este punto es la misma derivada de ¿quién? De la recta tangente, ¿sí? ¿Estamos ahí? Es la misma derivada que la recta tangente. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nosotros podemos hallar que la derivada es la relación de cambio en y sobre la relación de cambio en x. ¿Cómo cambió el y en la recta tangente de xy a xy más 1? O sea, estamos aquí, de xy a xy más 1, ¿cómo cambió f de x? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? La recta tangente en xy más 1, ¿qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? 0. ¿Y en xy qué valor tiene? 0 más lo que... O sea, ¿cómo cambió en y? Estamos de xy a xy más 1. Entonces, ¿cómo cambió en y? ¿Cómo cambió en x? Primero. El cambio en x es sencillo. Pues pasamos de xy a xy más 1. ¿Cuánto vale el cambio? Xy menos xy más 1. Y ahora, ¿cómo cambia de xy a xy más 1 en y? ¿Cuánto valía en xy la función? F de x. F de x, vale f de x. Y ahora, ¿cuánto vale en xy más 1? 0. Estamos hablando de la recta tangente. Entonces, muchachos, yo puedo decir que la derivada de la función objetivo en ese punto xy es igual a la derivada de ¿quién? De la recta tangente. Entonces, muchachos, yo puedo decir que la derivada de x sub i en este punto, la derivada de xy es igual a la derivada de ¿quién? Esta es la derivada de ¿quién, muchachos? La derivada de la... O sea, está representada por este cateto. ¿Es la derivada de quién, muchachos? ¿Es la derivada de quién? Me voy a quedar aquí las 4 horas y me voy por la tarde y no me respondo. La de la recta tangente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la derivada en la función objetivo y esta es la derivada en la recta tangente. Recuerden que la derivada a la larga es una relación de cambio. La relación de cambio de y con respecto a x, ¿cierto? Realmente, entonces, muchachos, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo es la relación de cambio de y en la recta tangente del punto xy al punto xy más 1? ¿Cuánto valía en xy? F de x. ¿Cuánto vale en xy más 1? 0. ¿Aquí lo ven? Ese es el cambio. Y ahora, ¿cuánto valía x en x sub i? Valía x sub i. ¿Cuánto vale x en x sub i más 1? Entonces yo puedo decir que la derivada de la función objetivo evaluada en el punto xy es igual, ¿cierto?, a f de x sub i menos 0 dividido xy menos xy más 1. Y aquí, de aquí, ¿quién me interesa? Despejar. Xy más 1. ¿Ya mejor? Entonces, por eso sale esta ecuación. La relación de cambio, ¿cierto? La derivada de xy es igual a la relación de cambio en ¿quién? Esto es de la recta tangente, ¿sí? Yo puedo hacer esa igualación ¿en qué punto? En el punto x sub i. ¿Estamos de acuerdo? Si yo puedo hacer esa igualación, entonces yo despejo de aquí xy más 1 y ¿qué obtengo? ¿Qué acabo de obtener ahí? Una regla para hallar el xy más 1 conociendo a quién. A xy. Mediante este método de aproximaciones, mediante rectas tangentes. Entonces, pregunta, muchachos, ¿qué acabé de decir? ¿Alguien me lo puede resumir? ¿Alguien me puede explicar qué pasó aquí? ¿Por qué el método funciona? No funciona en todos los casos, pero ¿por qué funciona? Uno que busca con haciendo esta recta tangente. Acercarse a la raíz, ¿por qué? Acercarse por rectas tangentes, correcto, ¿sí?
Bien, esto no funciona siempre, porque si uno, por ejemplo, tiene una función así, no le va a converger. Si uno funciona así, como una campana de Gauss, esto no va a converger. Esto no funciona para todos los casos, ¿sí? Y además la función debe ser derivable. Segundo, muchachos, ¿por qué se pudo llegar a esta fórmula de aquí? ¿Por qué se pudo? ¿Esta fórmula de dónde sale? Entonces, primera cosa, yo sé que la derivada de la función objetivo evaluada en el punto xy es igual a la derivada de ¿quién? De la recta tangente, ¿sí? Yo sé que esas dos derivadas son iguales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo es la derivada de la recta tangente? Entonces yo conozco que voy a ir de un punto xy a un punto xy más 1. Entonces, primero el diferencial en x, ese es clarísimo. Y ahora el diferencial de y en qué está dado. Yo sé que cuando tengo la función en xy, la recta tangente se va a cruzar con mi función objetivo en xy, entonces por lo tanto va a valer f de x sub y. Y ahora, la recta tangente en el punto xy más 1, ¿con quién se cruza? Con 0. Entonces, la función, cuando yo la tenía en xy, valía f de x sub y. Y cuando yo estaba en xy más 1, ¿cuánto vale la función? 0. Entonces la idea es buscar aproximaciones, ¿sí? ¿Vale? ¿Tiene preguntas ahora sí? Preguntas respecto, digamos, en lo del x. Si tengo el x sub y yo sé que es uno teniendo en cuenta el x sub y más 1 es uno después, ¿sí? Ajá. Después, sino que en la gráfica aparece el x sub y el x sub y más 1 aparece atrás. Ah, pero igual funciona del otro lado. Lo que pasa es que aquí empezamos adelante, ¿cierto? Y el xy está atrás. Pero esto también funciona si el punto estuviese por acá. No, esa no es la otra pregunta. Tenemos el x sub y a la derecha y el x sub y más 1 A la izquierda, correcto. Lo que pasa... ¿A la derecha o el x sub y menos? Este es el inicial, Sí. este es el primero. Lo que pasa es que arrancamos adelante de la raíz. La raíz está por acá, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la aproximación a la recta tangente, ¿cierto? La recta tangente, ¿cuál es la idea? Partir desde el punto que estoy hacia 0, ¿cierto? Pero con la misma pendiente que tiene la función. Si usted observa, la pendiente de la función aquí va a darte una recta de este modo. Entonces, mediante este método, tú te estás acercando a la raíz. Si fuese acá, adelante, hagámoslo adelante. Hagámoslo hacia adelante. ¿Te vas a dar cuenta? Bueno, esto va por acá. Entonces, supongamos que este es x sub y, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién es f de? Este es f de x sub y. Entonces voy a trazar una recta tangente, ¿cierto? ¿De eso hacia dónde? ¿Hacia dónde quiero ir? No, porque me dice, es que el problema acá es que hay un cambio de concavidad. O sea, estamos tomando la derivada en este punto, que hay un cambio de concavidad. O sea, si la recta tangente la pintas así... No, no, sí está bien, como ustedes dicen. Entonces, voy a pintarla de otro color. Voy a pintarla roja. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿cuál es mi punto xy más 1? Este de acá. Y este de acá, ¿qué valor me va a dar? Me va a dar aquí, ¿cierto? Entonces, si trazo otra recta tangente allí, ¿hacia dónde se me va a ir? Ahí se devuelve. Ahí se devuelve, no hay problema. Bueno, esta casi cero. Esta sería la segunda. Bueno, no se cruza del todo. Si esa recta es paralela, no debería cruzar esa recta. No, pero es paralela al valor de la pendiente en ese punto. ¿Cierto? Haz el valor de la pendiente en ese punto. Bien, por un momento hay que cruzar. ¿Ya? ¿Ya mejor o no? Pues entonces el x sub y más 1 no hace referencia al siguiente punto, sino que la cuestión al intersecto que hace la recta de tangente por el 0. Sí, y ese se convierte en nuestro segundo punto de evaluación, porque ese segundo punto promete estar más cerca de la raíz. O sea, es una aproximación mediante infinitas rectas tangentes. ¿Sí? Entonces, muchachos, dado esto, obtenemos esta fórmula de aquí. Ahora sí. Bueno, voy a parar.